A continuación, Ciudad Cívica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica. Bienvenidos nuevamente a la construcción de Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Es tiempo de editorializar, por lo cual suspendemos momentáneamente el tema de los diálogos que semana a semana venimos llevando adelante con personas y personalidades destacadas de la ciudad en función de conocer sus reflexiones y sus propuestas alrededor de lo que sería la recuperación del proyecto de ciudad. Y esto con el objeto de que en esta editorialización podamos establecer tres elementos fundamentales. El primero de ellos, una reflexión respecto de algunas opiniones que se han vertido en las últimas semanas respecto del concepto y la intencionalidad que tendría el tema de la presentación de la denuncia que buscaría la remoción del alcalde metropolitano de Quito, en el orden de que efectivamente la conducción de la matriz de opinión pública pueda ser de mejor manera conducida y efectivamente se entienda el propósito y la línea fundamental de objetivos que tiene el ejercicio de los derechos de participación. Y justamente sobre ello, el tema del segundo tema, alrededor de lo que hace unos días acabamos de votar en la consulta popular y que Quito ha mostrado mayoritariamente una posición respecto de lo que significaría el tema de la transitoriedad alrededor de la institucionalidad del tema de la participación ciudadana y las aspiraciones que tendríamos nosotros, tomando en cuenta que también podría a este momento hacerse una evaluación clara y específica con respecto al cumplimiento por parte del alcalde metropolitano y del propio Consejo alrededor de los derechos de participación en este último periodo de 46 meses. Y un tercero, anunciar que efectivamente estamos trabajando alrededor del tema de la formulación del Parlamento Cívico de la ciudad sobre la base de la motivación de la resolución que tomara el 27 de enero 40 organizaciones en el primer Cabildo Cívico Ciudadano Territorial de la ciudad. Respecto a lo primero, entender que el ejercicio de los derechos en general y específicamente los que tienen que ver con los civiles y dentro de ellos los derechos de participación que están absolutamente especificados desde el 20 de octubre del 2008 en la Constitución, no tienen una línea de oportunidad, no tienen una línea de conveniencia. La primacía en la evaluación, en la lógica, es el tema de su ejecución, que esta puede ser sobre la base de la vigencia. Y la capacidad de su ejecutabilidad, señalo nuevamente, no está atada ni a conveniencias, ni tampoco a una línea de oportunidades. Mencionar esto porque incluso algunas voces durante los últimos días en la ciudad de Quito han hablado de que la presentación de la denuncia de carácter cívico que buscaría el propósito de que se tramite una posibilidad de remoción hacia el alcalde de Quito sería inconveniente, sería inoportuna y que además no solamente hasta injusta, porque el tema sería que no solamente se marche el alcalde, sino también todo el Consejo Metropolitano. Por eso queremos recordar que la vigencia del Estado de Derecho señala que la capacidad de ejecutabilidad, reitero, no obedece ni a una línea de conveniencia ni a una línea de oportunidad. El tema de la ejecutabilidad, repito, de los derechos es un tema permanente y nosotros tenemos la capacidad de decidirlos cuándo y efectivamente queremos que esos derechos se ejecuten. Por eso es que en la última entrega de Ciudad Cívica tuvimos la ocasión de que la jurista Jessica Jaramillo nos explique con todo detenimiento no solamente el procedimiento desde el punto de vista jurídico, sino que adicionalmente se señale con toda claridad que representa un mecanismo de participación ciudadana, en la lógica de que efectivamente, en lo que señala el artículo 336 del COTAD, determina que cualquier persona, cualquier grupo de personas pueden
hacer uso de este derecho de participación, teniendo la responsabilidad, eso sí, de fundamentarla, de sustentarla debidamente, para presentar al ejercicio de lo que significa la sustanciación de un proceso en donde el Consejo Metropolitano, y en primer lugar un órgano más pequeño que también lo hemos explicado aquí, que es la Comisión de Mesa, que para este proceso debe conformarse de manera especial, tienen el rol incluso de jueces, y quienes están siendo funcionarios públicos y representando al Estado ecuatoriano a nivel local, en la línea de garantizar y tutelar los derechos. Señalo entonces que esto no está ni en la lógica de conveniencias ni de oportunidades, sino sobre la capacidad que tenemos individual y colectivamente los ciudadanos de ejercer nuestros derechos. La ciudad no está para temas de conveniencia, la ciudad no está para temas de oportunidades, ni tampoco lo irresponsable. En un momento determinado también haciendo alusión a lo que mencionara sobre otro caso que ya fue presentado en términos también de la remoción, de la posibilidad de una remoción al alcalde de Quito, lo irresponsable no es presentar y ejercer los derechos, lo irresponsable es hacer una línea de no ejecutabilidad de los mismos sobre la base de conocer que efectivamente se está incumpliendo también lo que señala con toda claridad los artículos constitucionales respecto de los derechos de participación, que dice que una de las obligaciones que tenemos nosotros es la línea de ejercer el control público y cívico del poder público. En segundo lugar, mencionar efectivamente que sobre la base de la pregunta número 3, que fuera aprobada mayoritariamente a nivel país y a nivel de Quito, estamos en un momento específico que podría permitir sobre todo evaluar qué es lo que ha ocurrido con el tema de los derechos de participación justamente a partir de la vigencia de la última Constitución hace casi ya una década. En ese orden de ideas, quienes hemos trabajado en el tema alrededor de los últimos 9 años, podemos determinar con toda claridad que el Consejo de Participación Ciudadana que fuera creado para el efecto dentro de una función del Estado deja mucho que desear en el orden de la capacidad de ejercer el principio señalado en el artículo 226 de la Constitución respecto de su eficiencia. No se controló de manera alguna la posibilidad de una política pública relacionada con la transparencia activa, tan es así que el plan que fuera aprobado por la función de transparencia conformada por ese Consejo, la Contraloría General del Estado, todas las superintendencias y todos los organismos de control, que fuera emitido en el año 2012, con una vigencia de 5 años, ha sido inejecutado en más de su 80%. Y si el Plan Nacional Anticorrupción, emanado por esa función, cuya lógica además tenía protagónica dentro del Consejo de Participación Ciudadana, se puede dar cuenta y novedad y además razonar el por qué el Ecuador ha tenido que vivir esta lógica de escándalos de corrupción que a todos nos abochorna. En segundo lugar, desde la capacidad de la promoción de los derechos de participación, no solamente que esto se lo hizo a la carta, en el orden de definir con toda claridad qué observatorios, qué vedurías, qué cabildos, qué mecanismos de participación ciudadana que estén alineados a un partido político tenían la capacidad de todo el respaldo, incluso con fondos públicos para el desarrollo de sus actividades, tomando en cuenta que quienes no lo estaban, no solamente que se les inhibía la posibilidad de que ejecuten los derechos de participación, sino que además en algunos casos llegaron hasta judicializar a los veedores que ejercieron el tema de esas actividades. En ese orden de ideas, entonces, las posibilidades de ejercer una política pública de participación tampoco fue ejecutada en ningún momento, tanto por el anterior Consejo de Participación y menos aún por este, que incluso con algunos artificios de carácter legal en materia internacional intentan desconocer lo aprobado mayoritariamente el 4 de febrero en la pregunta número 3. Pero esto tiene una aplicación efectiva también respecto de lo que ocurre en los territorios, y más aún en la ciudad de Quito, tomando en cuenta que, como hemos señalado aquí, uno de los causales que están total y completamente referidos en el 333 del COTAD, que representa la posibilidad de remoción, es incumplir también con la legislación de participación ciudadana. Y a partir de la vigencia en 2010 del COTAD, se estableció con toda claridad en toda la línea transversal de sus contenidos cuáles son los elementos que deben cumplir tanto alcaldes, prefectos, juntas parroquiales,
en general con sus integrantes, es decir, el Consejo Provincial, el Consejo Cantonal, en el caso de Quito, el Consejo Metropolitano y cada uno de los vocales integrantes de esas juntas parroquiales. Entre ellas hemos determinado, por ejemplo, que en la ciudad de Quito ha habido un pertinaz y recurrente incumplimiento respecto del artículo 241, que emana el tema de la obligatoriedad de que efectivamente todos los procesos de aprobación de los presupuestos se inicien con la presentación por parte del alcalde metropolitano ante la Asamblea de Quito del anteproyecto de presupuesto y lo señalado respecto al plan de obras, para que de ese órgano emane una resolución que dé inicio al trámite que finalmente en el mes de diciembre defina cuál es el presupuesto de la ciudad para el siguiente periodo. En el caso último, no solamente que esa recurrencia ha tenido una lógica de ser absolutamente peyorativa y vulnerativa de esos derechos, sino que tiene el agravante de que adicionalmente estos incrementos que siguen vigentes del incremento me refiero al impuesto predial, más allá de las revisiones que se han anunciado y que si efectivamente se encuentran errores, vamos a ver cómo se hace el tema en una evaluación dentro del 76.6% de predios en Quito que sufrieron entre el 112 y el 651% de incremento, pero decía que representan un agravante de no haber consultado justamente y emanado una resolución en el año 2017 de esa Asamblea de Quito para que autorice estos impuestos prediales. Pero tenemos en el caso de Quito también el tema de la falta de eficiencia respecto de las rendiciones de cuentas a los cuales están obligados entre los meses de marzo y abril cada uno de los funcionarios y dignatarios a nivel local. Nadie ha dicho absolutamente nada, ni se ha ejercido una labor de evaluación por parte de órganos públicos o de la propia ciudadanía respecto de las rendiciones de cuenta que han ejercido no solamente los miembros del Consejo, sino el propio alcalde metropolitano en el año 2015, 16 y 17. Y vamos a ver ahora en marzo y abril qué es lo que nos presenta como rendición de cuentas. El tema de la definición y las ejecuciones de los presupuestos participativos, que incluso motivó el año anterior que el propio administrador general ante el Consejo, me refiero a septiembre del año 2017, defina con toda claridad y presente de manera pública la inejecutabilidad que se ha producido en todas las administraciones municipales en el año 2016 referido al tema de la ejecución de esos presupuestos participativos, que no tienen sino el tema de la singularización de las obras a nivel barrial. No se les consulta sobre la base de la priorización, se les establece montos que absolutamente no se ajustan a la realidad de las necesidades básicas insatisfechas a nivel de esos territorios barriales y adicionalmente a ello no terminan de ejecutarse y por lo tanto las obras no se concretan. Así que no solamente se trata de las grandes obras en Quito que aún no tienen una lógica de definición, sino que también a nivel de la provisión de servicios, también tenemos la inejecutabilidad de obras a nivel de los barrios. Señalar en tercer lugar entonces el tema de la posibilidad de que efectivamente esos derechos de participación tienen que ser ahora evaluados con una lógica de enfoque territorial y el Consejo Transitorio que se conforme en las próximas semanas también será un espacio en donde esta impronta, que lleva ya algo más de 46 meses en la ciudad, será motivo, entonces, de la solicitud de una cita de nuestra parte para que también se evalúe en ese Consejo de Transición cuál ha sido el nivel de cumplimiento por parte del alcalde metropolitano y de su consejo respecto de los derechos de participación durante este periodo. Pero en la lógica del salto de calidad también estamos trabajando y avanzando en la construcción del proyecto Ciudad Cívica. Se han unido, hemos mantenido conversaciones con organizaciones que a estas 40 que estuvieron reunidas el 27 de enero siguen plegando su voluntad de efectivamente generar una nueva agenda ciudadana territorial para la ciudad que en primer lugar permita el acuerdo, como hemos señalado, entre ciudadanos, entre organizaciones para provocar un pacto de convivencia en la ciudad que nos permita mitigar durante este año los efectos de esta crisis del estado de negligencia que se ha provocado en la misma para por lo menos llevar una posibilidad de estabilización y no agravamiento de los problemas que tenemos que vivir en Quito durante todos los días, ciudadanos y ciudadanas, pero que adicionalmente nos permita avisorar un perfil de quiénes deben ser las autoridades a ser elegidas en el próximo marzo del año 2019, pero fundamentalmente la posibilidad de recuperación de ese proyecto de ciudad que dé la capacidad a Quito de establecer
la línea totalmente contraria a ese estancamiento que se produjo desde el año 2009 en su lógica de progreso y de desarrollo. En la facultad, sobre todo, de que los órganos, los estamentos que están sobre todo en la generación de conocimiento, como son las universidades, los gremios profesionales, vuelvan a tener además el espacio que les corresponde en la definición de las políticas públicas locales en Quito. Por eso quiero agradecer el tema de toda la capacidad de voluntad que ha tenido en esto la Universidad Andina Simón Bolívar y desde hace una semana también el Foro de la Ciudad del Colegio de Arquitectos de Pichincha, con quienes además estaremos en la lógica de poder posibilitar una línea de colaboración que permita participar también de las actividades de ellos, pero sobre todo en la definición de lo que se constituyó como un comité de alto nivel denominado Foro Capital para poder reflexionar 3 elementos fundamentales. El uno, el tema del diagnóstico de la ciudad para efectivamente validar cuál es la situación desde el punto de vista técnico. El segundo, la posibilidad de examinación de nuestro proyecto internacional, el modelo de gestión eficiente y gobernabilidad multinivel Ciudad Cívica. Y el tercero, efectivamente parametrizar y generar ya los contenidos de ese proyecto de ciudad, contenidos en una agenda ciudadana que sería presentado en los próximos meses en un evento internacional, dadas las capacidades incluso que tenemos cada una de las organizaciones de esferas internacionales de interlocución. En esa línea entonces, dejar en este editorial totalmente planteado 3 conclusiones básicas. A todos los buenos amigos, actores públicos que se están refiriendo al tema de la posibilidad de la denuncia de remoción que será presentada en los siguientes días de nuestra parte ante el Consejo Metropolitano, en la Secretaría del Consejo, ante la vicealcaldía, como es lo que procede. No hay estados de conveniencia ni estados de oportunidad maniquea en la lógica del ejercicio de los derechos. Los derechos están por encima de cualquier cálculo y su vigencia es plena y permanente y somos los ciudadanos quienes decidimos cuándo las ejecutamos. Número 2. La oportunidad de este Consejo Transitorio abre una posibilidad concreta también de evaluar cuál ha sido el nivel de cumplimiento respecto de los derechos de participación de la última alcaldía y consejos metropolitanos para que ese Consejo Transitorio también tenga un enfoque territorial, no solamente pensado en este caso en la capital, sino a nivel país en la posibilidad de la recuperación de los derechos de participación y Contraloría Social, más allá únicamente de la evaluación de las actuales autoridades de control. Y el tercero, decirles que el Parlamento Cívico de la ciudad y las resoluciones que quienes tuvieron la bondad de acompañarnos y todos quienes hicieron parte de la línea de opinión respecto del ejercicio del evento del 27 de enero están en plena marcha. Y que adicionalmente este editorial también permite anunciar que hemos llegado a una línea de consensos alrededor de estas 40 organizaciones y un programa con este enfoque territorial para ese propósito de la recuperación de los derechos de participación, sobre todo en Quito, se está ejerciendo sobre la lógica de presentarle al presidente de la República un proyecto en este sentido y una lista de nombres que también podrían ser intérpretes, portavoces y ejecutores, todos o uno o una de ellas, en la lógica de ser considerada para las ternas que en las próximas semanas la Asamblea Nacional, sobre la base de la presentación de las mismas por parte del presidente de la República, definen quiénes serían los consejeros y consejeras transitorios para un periodo que estimamos estaría entre mayo de este año y mayo del 2019, tomando en cuenta que por el mandato ocurrido el 4 de febrero, en el próximo marzo estaremos eligiendo por primera vez a los consejeros y consejeras de esa institución para el próximo periodo. 3 elementos que dejamos en su reflexión y que serán motivo de que en esta tercera etapa de la línea de construcción metodológica desde este espacio harán parte de los diálogos posteriores con personas, personalidades y sobre todo representantes de organizaciones y organismos en la ciudad de Quito. Aquí vamos a estar todas las semanas construyendo la ciudad cívica, porque todos somos ciudadanos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica,